Podríamos empezar hablando de por qué habéis escogido esta escultura de la Virgen. Buenos días. Pues elegimos esta escultura que había estado en el antiguo convento de San Francisco, que era el edificio anterior a las escuelas que nosotros ahora tenemos, donde trabajamos diariamente. En las ciudades siempre se da esa continuidad, ¿no?, de que vamos construyendo sobre vestigios anteriores. El convento ya ha desaparecido y uno de los escasos testigos que tenemos del convento es precisamente esta ella. Yo soy del Casco Viejo y vivo el Casco Viejo durante toda mi vida. He buscado fotos de cómo podía ser ese convento y no hemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace el parking subterráneo aparece una cripta que está justamente donde la entrada al parking por calle San Francisco. Fue convento, pero luego dicen que fue cedido por la orden a la ciudad de Pamplona para que se dedicara a escuelas municipales y públicas. Y ahora en la actualidad también, es una escuela del centro de Pamplona que acoge niños y niñas de todo tipo. Que de algún modo hay una ligazón, ¿no? Eso Tenéis es. ahí unas raíces o una historia profunda. Sí. Nos interesó también ver cómo el niño juega con el pajarito, ¿no? En la escuela el juego es lo primordial de los niños, ¿no? Es la actividad en la que viven, con la que aprenden, con la que investigan el mundo que les rodea. Pues eso, cambios en la historia. Pues en un momento cambian la escultura de la Mariblanca por San Francisco de Asís. Y vosotros seguís así, allí sois los que dais continuidad un poco a esa plaza, ¿no? Sí, se mantiene el nombre y yo creo que también se mantiene un poco la historia. Alumnas y alumnos de San Francisco que ya tienen 70 años o vienen a la escuela en algún momento a visitarla. Porque la siguen sintiendo como propia. Como ¿no? propia.